¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con Domingo en su pizarra, la pizarra de Domingo Soriano. A mí me encanta Domingo, digo como profesional. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Porque es como yo... Muchas gracias. Vale, sí, porque era un piropo. Porque eres en eso como yo, somos muy positivos. Y nos Creo que gustan es las porque causas somos del mismo perdidas. horóscopo, eso es, y las causas perdidas. Eso es porque somos de Atleti. Y también es verdad. Oye, Claro. tenemos muchas cosas en común, Domingo y yo. Bueno, la cosa es que él siempre habla de educación y encima con esperanza. Sí, creo que es posible que logremos ese mito del que tanto se habla en España, ese pacto educativo que sirva para no cambiar la ley educativa cada vez que cambia de gobierno y para conseguir una ley, una norma que nos acerque a los países que mejor lo están haciendo. Yo todavía creo que es posible. ¿Y hoy que nosotros qué vamos a aportar? Pues vamos a dar cómo alcanzar un pacto educativo para 25 años, que dure 25 años en 4 pasos. Vamos a ver si conseguimos convencer a nuestros políticos de que este sería un formato en el que podrían estar cómodos casi todos. Se trata de renunciar a ser político cuando hablamos de educación. Pues en buena parte sí. Fíjate, por ahí va nuestra idea. Mira, comenzamos aquí. Lo hemos llamado la historia interminable porque en la pasada legislatura se habló mucho de que estaba cerca de lograrse un pacto educativo, el PP, PSOE, incluso Ciudadanos estaban por ahí metidos, se creó una subcomisión parlamentaria y en el último momento, bueno, todos echan la culpa unos a otros, yo ya ni siquiera voy a entrar en eso, quién fue el que lo desbarató todo, pero el caso es que al final no hubo acuerdo y volvimos de nuevo a las recriminaciones y entonces se volvió el gobierno y dijo, bueno, pues entonces yo plantearé mi ley educativa, ahora el gobierno de Pedro Sánchez dice yo lo voy a hacer y estamos siempre con las mismas, que es básicamente cada vez que llega un nuevo gobierno plantea un cambio respecto a lo que hay y la oposición le dice, bueno, pues cuando yo llegue al gobierno lo cambiaré porque todas estas cosas de las que están haciendo no me gustan. Una historia interminable, una especie de ciclo eterno un poco absurdo también, porque esto de cambiar cada 4 años el sistema, pues no tiene mucho sentido. Para nada. El consenso, al menos en la calle, digo. Probablemente si salimos a la calle y preguntamos a la gente ¿qué crees tú que deberían hacer los políticos o cuál debería ser su prioridad? Todos ellos te dirían conseguir una ley educativa mejor que la que tenemos. Porque yo creo que hay 3 cosas en las que estamos casi todos de acuerdo. Seamos votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Vox, de Podemos, yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que en primer lugar hay que pensar en el largo plazo, yo creo que sobre eso hay consenso, pues esto, no se puede cambiar de ley cada 5 años, no tiene mucho sentido, ni siquiera de ley, no solo hablo de la ley educativa, la que rige los programas de los colegios, sino también la ley pues, sobre los profesores, la universidad, el constante debate que hay sobre esto en España. Segundo, el modelo no funciona. Sacamos malas notas en PISA, para el nivel de riqueza que tiene España, nuestras calificaciones en PISA no son especialmente buenas, pero no solo en PISA, es decir, en empleo los jóvenes no consiguen los trabajos que querrían, muchos están la sobrecualificación es un problema, las enseñanzas técnicas, no solo la FP, no acaban de desarrollarse bien, la productividad de la economía española también es bastante baja y muchos de los informes y de los análisis que hacen los organismos internacionales nos dicen que buena parte de culpa tiene que la fuerza laboral no está formada o no está formada en aquello que debería estar formada para el mercado laboral. En general, digamos que yo creo que existe un cierto consenso que el modelo que ha tenido algunas cosas buenas, en España pues hemos pasado de una situación de hace 50 o 60 años en la que había un porcentaje de analfabetismo, de personas que no tenían ni siquiera los estudios más básicos, pues lo hemos ido consiguiendo, pero bueno, el porcentaje de fracaso escolar, de repeticiones, es muy muy elevado. La cosa es que podríamos ser muchísimo mejor. Exactamente, digamos que si queremos ser ambiciosos está claro que España está por debajo en lo que sería una clasificación de modelos educativos de lo que le corresponde por su importancia, por su nivel de riqueza, etc. Y luego la tercera parte en la que yo creo que todos más o menos estaríamos de acuerdo es que tiene que haber un pacto, tiene que haber un acuerdo entre los partidos porque si no hay ese acuerdo en la próxima legislatura volveremos a las andadas. Bien. Más o menos estamos todos de acuerdo y entonces decimos, hombre, si el 90% de la población española, el 90% de los padres está más o menos de acuerdo en esto, ¿cómo puede ser que los partidos que en teoría reflejan el sentir de los ciudadanos o nuestros representantes no lleguen a ese acuerdo? Bien, yo creo que hay 3 obstáculos principales. Vale. Hay muchos, pero podemos agruparles en estos 3 grandes temas. El primero, hemos llamado ahí arma de destrucción política muy tentadora. Sí, precisamente porque es muy importante todo lo que tiene que ver con la educación, también es muy tentador usarlo contra el gobierno. Es decir, esto no funciona por tu culpa, ha sido tu ley la que nos ha llevado hasta aquí,
yo lo haría mucho mejor, en el momento en que llego me trato de poner la medalla de he creado un sistema educativo que nos va a llevar a las alturas de los mejores, entonces es muy complicado. Luego aquí pongo PP, PSOE y los demás, ¿no? Alcanzar un pacto educativo ya era complicado por aquella primera parte, pero cuando estaban PP y PSOE solos, cuando vivíamos en esa mediocridad del bipartidismo, de la que yo a veces digo que a lo mejor un día la echamos de menos, yo hubo momentos en los que pensé que podía llegarse a ese acuerdo, porque al final solo estaban enfrentados entre ellos y no tenían a nadie más ante quien rendir cuentas o no tenían ningún peligro. Pero entonces llegó Zapatero. Entonces llegó Zapatero, empezaron nuevos partidos, estamos desde nuevas asignaturas, se ideologizó la educación. No, sí, entonces llegó Zapatero, yo creo que lo complicó todo, bueno, pues cambió la norma, decidió imponer casi de forma unilateral y además empezaron a surgir nuevos partidos a partir del año 2014-2015 que complican todo el proceso. Es decir, si ahora mismo el PP y el PSOE alcanzaran un pacto educativo, probablemente Podemos al PSOE le presionaría por la izquierda y diría, te has vendido, has concedido, bueno, y cualquier cosa que se saliera del dogma absoluto de la izquierda, Podemos diría, el PSOE se ha vendido a la derecha. Y por el otro lado, Ciudadanos, Vox probablemente también estarían muy atentos a que el PSOE no cediera nada. Y claro, si ninguno puede ceder, porque entonces por los flancos le atacan los partidos con los que compite, es aún más complicado llegar a ese acuerdo. Madre mía, me estoy acordando, ¿te acuerdas de lo de los crucifijos? Educación para la ciudadanía. Exacto, fíjate. De hecho te iba a decir, mira, temas sensibles, las lenguas cooficiales, la religión, el papel de la concertada, el coste de la universidad, los sueldos de los maestros. Probablemente si juntamos a dos personas en la calle y le preguntamos por cómo podríamos hacer para mejorar la educación española, muchos de estos temas no aparecerían en la discusión, se centrarían más en las cuestiones que consideramos fundamentales. Sin embargo, las cuestiones secundarias acaban teniendo una importancia enorme en el debate. Mucho más importante. Y fíjate, probablemente también por estos temas políticos de los que hemos hablado, ¿no? Son temas muy sensibles para determinados nichos del electorado a los que los partidos les cuesta mucho defraudar. Entonces, al final nos acabamos metiendo en un diálogo en el que, incluso aunque haya buena voluntad, y yo creo que también ha habido falta de buena voluntad, yo creo que eso es uno de los problemas para alcanzar el acuerdo, es muy difícil llegar a un acuerdo global sobre el modelo y decir, bueno, vamos a pactar una serie de leyes pues que cambien desde el modelo educativo, la etapa escolar, hasta la FP, la universidad, el papel pues que decíamos de los maestros y digamos la organización de las escuelas. Entonces, como esto es muy complicado, nosotros vamos a proponer una aproximación bastante diferente a la que se ha hecho hasta ahora. Nuestra propuesta empieza con una foto en Moncloa de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y lo que nosotros les decimos es, en vez de pactar el qué, que es en lo que estamos siempre obsesionados y todas esas materias sensibles que decíamos antes que hacen imposible el pacto, vamos a pactar el cómo. Es decir, vamos a pactar qué pactaremos. Esto parece un juego de palabras, pero yo creo que tiene bastante más sentido. ¿Cuál es mi idea, digamos, lo que yo les propondría a los partidos? Pues fíjate, en 4 pasos. Para empezar, solo PP y PSOE, que además ellos tienen entre los dos... Complicado. Pues mira, yo les diría, solo PP y PSOE, porque cuantas más gente metamos en esa sala a negociar ese pacto inicial, más complicado va a ser. Sí. Pactad vosotros y al resto se les invita a sumarse. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Ciudadanos e incluso Vox se sumarían a un acuerdo más o menos razonable. Tengo más dudas con Podemos por una cuestión de... Ahí hay una cuestión de ideologización, de control de la educación y de la enseñanza pública más que yo creo que les costaría. Pero bueno, a lo mejor es incluso... tradición en el comunismo. Sí, a lo mejor también se sumaban. Pero solo PP y PSOE. Un pacto solo, única y exclusivamente para nombrar a 3 figuras de prestigio que lideren el proceso. 3 figuras de prestigio, o 2, o 4, o 5. Pero bueno. No, si no es por el número, es por quién. ¿Quién? Pues fíjate, hay gente que pensaría, pues expertos en educación, podría ser una opción, pero podrían ser 3 figuras completamente fuera del mundo educativo, podrían ser 3 intelectuales de prestigio, yo qué sé, Antonio Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa y Fernando Savater, y de repente decir, oye, pues nombramos a 3, y alguien diría, pero esos tampoco saben nada de política educativa, de presupuesto. No, la idea de esas 3 figuras de prestigio, que también podrían ser 3 expertos en educación, es que lideren el proceso. ¿Cuál es el encargo? El encargo es que tienen 5 años para poner sobre la mesa un texto nuevo en todas las leyes educativas. Desde la ley que regula la enseñanza básica hasta la de la universidad. Desde la del Estatuto del Maestro
hasta la organización de las escuelas y su relación con las consejerías de las comunidades autónomas. Una ley en todo, que reforme por completo el sistema educativo. 5 años. Y entonces alguien dirá, bueno, pero ¿y entonces esto cómo lo van a hacer? Porque nos has dicho que esas figuras a lo mejor pueden ser expertos en educación, pero no, y leyes, esto es muy complicado. Pues bien, el compromiso, el pacto que alcanzarían PP y PSOE, mi propuesta es que solo tenga 3 partes. En primer lugar, darles todo el presupuesto y los recursos que pidan. Todo. Es decir, esta gente llegarán y dirán, ven, nosotros para llegar a esto, para conseguir ese texto nuevo en todas las leyes educativas, necesitamos a lo mejor 100, 150, 200 funcionarios que nos ayuden, 100, 150, 200 expertos que nos ayuden. Necesitamos mandar a gente a que visite Finlandia y Japón, y Corea y Polonia, porque queremos estudiar cómo funcionan los modelos educativos de éxito. Todo, el presupuesto y los recursos que pidan. Todo. Pero fíjate, cuando digo todo, digo, si se quieren montar una fiesta en Ibiza con esos 300 expertos, ya, pues también se lo damos. Sí. Es decir, sin ninguna restricción. Segundo compromiso, aprobar lo que lleven al Parlamento sin tocar una coma. Lo que esta gente presente se aprueba sin más. Y en tercer compromiso, mantener esa ley que hayas aprobado sin cambios en 25 años, salvo que esos mismos expertos lo pidan, porque estaría implícito que durante esos 25 años ese nuevo órgano que se ha creado de forma conjunta seguiría teniendo, se seguiría desarrollando, esos 3 expertos seguirían dirigiendo. Y podrían ser personas simplemente en la que confíen, ya digo, ni siquiera tendrían que ser expertos exactamente en la materia educativa. Ellos, su labor podría ser buscar a esos expertos en materia educativa que fueran los que desarrollarían la parte técnica. También podrían ser 3 personas que realmente su campo de estudio fueran los estudios, o sea, los temas educativos. Sí, la pedagogía. Claro, podríamos llamar a Inger Enkvist, por ejemplo, o a Antonio Cabrales. A mí se me ocurren muchos nombres. Pues también. Pero no tendría que ser por qué. Pero sobre todo, más es la idea. Yo creo que PP y PSOE sí se podrían poner de acuerdo en 3 personas de relevancia, de referencia, en las que confiar, en las que sus votantes dirían, oye, qué bueno son estos 2 o estos 3 tipos a los que han nombrado PP y PSOE. ¿Tú crees que Sánchez, no el PSOE, Sánchez, estaría dispuesto a eso? Pues fíjate, yo Porque yo le veo un alma más libre aún que Zapatero. Me da más miedo Sánchez que el PSOE, eso también te digo. Pero creo que en un momento dado, PP y PSOE, en un esquema así, se podrían poner de acuerdo. Solo para la fase previa, que es decir, organizarnos para cómo alcanzaremos luego ese pacto. Y luego con ese compromiso, aprobar lo que esos expertos lleven. Porque una vez que tú has nombrado esas figuras, la sociedad confía en ellas y cree que van a hacer un buen trabajo, luego es mucho más fácil llegar al Parlamento y no ponernos a discutir sobre todos esos temas sensibles un poquito absurdos que hacen que se encallen las negociaciones sobre cómo va a ser el modelo educativo. Así que si tú llegas a un acuerdo sobre esto, que es un acuerdo previo, si tú esas 3 figuras, evidentemente para que pacten PP y PSOE van a tener que ser 3 figuras que trasciendan un poco los partidos, que no tengan un componente muy sectario, que no tengan un componente que les moleste a uno frente al otro, que realmente sean personas de referencia en la sociedad. O sea, van a tener que ser 3 figuras un poco peculiares. Y van a ser figuras, si tú les encargas esto, que yo creo que se van a sumar con agrado, porque son gente, estamos hablando probablemente de personas que lo único que podrían perder es su prestigio y no lo van a querer perder. Pero, y van a estar dispuestas, no se van a sumar a esto ni por dinero, ni por fama, se van a sumar a esto porque dicen... Por vocación. Y por ayuda a su país. Ayuda a su país. Por eso digo, a mí se me ocurren muchísimos nombres que podrían estar ahí. Y creo que podría ser una buena forma de conseguir, pues eso, superar esos obstáculos de los que hemos hablado antes y que tan difícil han hecho en España que se genere un pacto educativo mínimamente racional. ¿Y no crees que esto es un poco una carta a los Reyes Magos? Bueno, no sé, es un análisis un poco económico, un poco de decir cómo desencallar una negociación política, pues rompiendo aquellos puntos que más problemas nos generan y tratando de darle una vuelta y diciendo, bueno, si estos son los incentivos que hacen que los agentes no puedan llegar a un acuerdo, vamos a tratar de hacer una circunvalación y rodear esos incentivos. A lo mejor. Estaría bien, yo no me imagino una izquierda que no pretenda meter la ideología en la educación, pero seguramente existe. Yo creo, fíjate, que alrededor de algo así sí que podríamos conseguir que PP y PSOE consiguieran un pacto que nos sirviera casi todo. En esta pizarra me has ganado positivo, Domingo. Bueno, a ver si tenemos suerte y nos hacen caso. Gracias. Gracias a ti, Richard.